Bien, estimados estudiantes, pues eh, permítanme nada más, mientras se van integrando los compañeros, hacer pública una información que nos han hecho llegar por parte de, de nuestro rector, de nuestra rectora, perdón, de las autoridades acá del instituto. Se trata del oficio circular número 42 del día de hoy, 24 de enero del 2024. La socialización hace referencia al cronograma de fin de ciclo académico del periodo 2000, de octubre de 2023, marzo 2024, que corresponde al presente semestre, ¿correcto? Bien, como es de consideración de ustedes, aquellos estudiantes que de pronto hayan sobrepasado el 25% de inasistencias, tenemos fecha límite del 27 al 31 para realizar el proceso de justificación de faltas a través de me parece que esto es a través de una hoja valorada y con los documentos de respaldo. Si hay documentos por situaciones de trabajo, intentar conseguirlos, por favor. Si de pronto aquellos compañeros por situaciones de salud no pudieron asistir más del 25%, por favor puedan realizar el proceso de justificación de faltas y no tengan inconvenientes en las materias. Por favor, esto es súper, súper importante. Entonces, les recuerdo, es desde de este 27 que cae, a ver qué estamos hoy día, desde el sábado 27 hasta el 31, hasta el miércoles 31. Tienen 4 días para realizar el proceso de justificación de faltas. Entonces, si este sábado nos movilizamos acá a la ciudad de Loja y ustedes están en el grupo que ya presenta el 25% de inasistencias en las materias, por favor, acérquense. Hola, Alex. Disculpe que recién estoy avanzando al domicilio. Yo en cuanto llegue ya me conecto desde la computadora. Genial, Alex. No habría Muy amable, inconveniente. gracias. Muy amable. Perfecto. Entonces, eh, más que todo para que puedan pasar las materias sin inconveniente, hagan esto, por favor. Entonces, acá también queda el número de WhatsApp. No sé si lo puedo acá ubicar. Este es al número que pueden comunicarse por cualquier motivo de secretaría. Es el 098 098, perdón. 7843185. Secretaría, esto es para el tema inasistencias. Por favor, ahí lo pueden contactar al número. Imagino que ya lo tienen. Entonces, para que lo copien, por favor, y lo tengan presente. Bueno, eso es en enero. En enero de 2024, propiamente esto se acaba con esos detalles. Para febrero 2024, los exámenes del segundo bimestre van del 3, que cae, 3 de febrero, me parece que cae, sábado 3 de febrero hasta el 9. Entonces, el próximo sábado ya revisamos proyectos integradores, ¿sí? Para que lo tengan presente, por favor. El sábado 10 nosotros como docentes ya subimos las calificaciones al académico. De hecho, antes ya las subimos, pero tenemos nosotros plazo hasta las 17 horas. El lunes 11 y 12 de febrero, y lunes 11 y martes 12 de febrero, pues nos acogemos al feriado de carnaval. Los seminarios de liderazgo, no sé si hay aquí grupos que necesitan el seminario, no sé si eso corresponde al curso. Bueno, para el Sí, seminario está ingeniero. A finales tenemos que cancelar 75 del... algo así, es bueno, de los precios realmente, no sé, bueno, yo les estoy socializando la fecha, cuándo es del 10 al 17, igual va a quedar grabado acá en el vídeo para que puedan revisarlos. Y si por A o B circunstancias que esperemos que nadie se quede, pero si alguien se queda a exámenes remediales, el horario es el 14, 15, 16 y 17. Eh,
Obviamente el horario especial que circulará en el EVA ISTS, habrá un comunicado en el cual indicarán los horarios en las materias. Si es que nos quedásemos, esperemos que no pase eso, pero si es que pasara eso, esos son los horarios, 14, 15, 16 y 17, desde el miércoles 14. ¿Sí? Entonces, eso se hace a través de la presentación de una solicitud. Pues esto es para las becas, para también las personas que están sujetas a becas, esos mismos días pueden hacerlo. El miércoles 14 se inicia las matrículas ordinarias para el próximo semestre y el 19, pues los docentes subimos las calificaciones finales, es decir, las remediales, al académico, ¿sí? Por comentarles, las matrículas ordinarias eh, tienen un descuento, me parece aquí es un descuento desde el miércoles 14 de febrero al sábado 16 de marzo del 2024, son matrículas ordinarias y la pronta matrícula a los estudiantes que se matriculen entre el miércoles 14 al 29 de febrero del 2024 obtendrán descuentos del valor total de su semestre de la siguiente forma. Si es que la matrícula es al contado, el descuento es de $60 y si la matrícula tiene financiamiento educativo, el descuento es de $30. Sí, eso para que lo tengan en cuenta. Obviamente los que son extraordinarios, es decir, desde el lunes 18 al 30 de marzo, en cambio, tienen un recargo para que lo tengan en cuenta. Eso para simplemente indicarles. Bueno, con esa breve indagación, les ruego, por favor, me permitan su asistencia, o mejor, su colaboración contestando al listado. Johnson, no llega Johnson. Max Gonzaga, Presente. correcto. Cristian Granda. Presente, Inge. Cristian sí está. Muy bien. Alex Guayas. Alex también sí estaba. Se estaba conectando. Francis, ¿te encuentras acá, Francis? Presente, ingeniero. Hola, Francis. Richard Ramírez. Presente, ingeniero, buenas noches. Bien, también estaba aquí Richard. Javier Trujillo. No. Ingeniero Javier me comunicó que aún está en el trabajo, pero se va a conectar en un momento. Ya, con todo apenas entonces se conecte, le paso el registro, no hay problema. Se conecta y inmediatamente le paso. Muchas gracias por avisar. Bien, vamos a la clase del día de hoy. Me comentan si se puede observar acá, ¿sí? El día de hoy vamos a analizar un poquito de domótica. ¿Quién me puede decir un concepto básico de qué entienden por domótica? En la vida he escuchado, ingeniero. Nunca. Domótica viene de doméstico. Es algo así como robótica doméstica, ¿sí? Por Con ejemplo, controles, una casa inteligente, algo así. sí, tiene muchísimo que ver, exacto. Tiene que ver muchísimo con ese tema, ¿no? Entonces, la iniciación a la domótica hace referencia a aquellos actuadores que ya son de alguna forma inteligentes. Es decir, que no necesariamente toman decisiones, pero pueden ser controlados a distancia, ¿sí? O cuentan con temporizadores o en su defecto ya son utilizados con PLCs, ¿sí? Entonces, eso es la domótica y aquí vamos a analizar cosas básicas como cuáles son los interruptores más adecuados para domótica, las cargas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bueno, me paso este detalle y vamos a empezar aquí. ¿Qué es domótica? Como subtema, automatismos en vivienda, ¿sí? Domótica es un mundo, una ciencia, digámoslo así, una parte muy importante de la electrónica que está tomando muchísima fuerza. Por ejemplo, ustedes están conscientes plenamente que estamos viviendo un tiempo de guerra, una nueva guerra fría. Hace los años 60, 70 y 80 estaba la guerra entre los Estados Unidos y Rusia, que era una guerra, la denominada Guerra Fría, porque a pesar de que no se mandaron bombas, no se mataban soldados entre ellos,
existía una tensión bélica entre las dos naciones y por eso le llamaban Guerra Fría, porque no había accionamiento bélico directo, pero había detalles como, por ejemplo, el tema de robo de información, espionaje, sabotaje, etcétera, un poco de cosas, ¿no? Y en ese tiempo, pues, estas dos potencias, una quería ser más grande que la otra para dominar el mundo, y el tema de las tecnologías era el punto donde más se combatían, ¿no? Eran los campos de combate. Ahora estamos viviendo otra guerra en la cual ya no está involucrado Rusia, sino los Estados Unidos y China. China ha lanzado un contraataque muy importante. Recientemente eso hizo una inversión de 350 billones de dólares en el área de energías renovables y domótica, creando nuevos chips, creando nuevos sistemas, y Estados Unidos no se ha quedado atrás. Aproximadamente ellos también gastaron unos 260 millones, solo 40 billones menos que China en desarrollo. Esta vez China ya superó, se puede decir, en inversión a los Estados Unidos en áreas tecnológicas como estas. Por ende, se cree que durante los próximos 30 años, tanto energías renovables como el área de la domótica serán uno de los negocios más interesantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las instalaciones domóticas van a ser tan comunes como las instalaciones eléctricas. Por eso la tomo en cuenta acá en instalaciones eléctricas. Y estos 5 puntos son los claves en la domótica. Automatismos, seguridad, confort, gestión de energía y comunicaciones. En automatismos, el rey indiscutible es el PLC y los variadores de frecuencia. ¿Entendido? Entonces, los reyes indiscutibles acá son los controladores lógicos o también llamados PLCs. En el ámbito de la seguridad, estamos teniendo una situación muy interesante de despliegue. A tal punto que, por ejemplo, ya contamos con cámaras que tienen IA, reconocimiento facial para abrir puertas, ¿no es cierto? Reconocimiento facial para abrir porteros eléctricos. En temas de seguridad, sensores inteligentes para determinar movimientos en hogares que no son autorizados, ¿no es cierto? Alarmas y sistemas, ¿no? Vamos a hablar sobre el confort. El confort, el poder hablar de confort es hablar de actuadores inteligentes, como por ejemplo sensores inteligentes, switches inteligentes, etcétera, etcétera. Gestión de la energía. La gestión de la energía tiene que ver muchísimo con energías renovables. Aquí nos encontramos con los paneles fotovoltaicos, los aerogeneradores, pero más que eso, las baterías. Ahora, el líder indiscutible de tecnologías de baterías es China. De hecho, Tesla lo era hace mucho. Tesla pertenece a los Estados Unidos, una empresa estadounidense, ¿no es cierto? Y ese es el máximo referente de la tecnología occidental en la fabricación de autos eléctricos, por ejemplo, Tesla Motors. Pero, por ejemplo, la empresa china BID, que es BID, de hecho, es la marca de los taxis eléctricos aquí en la ciudad de Loja. Seguramente se subieron a uno de esos taxis. Esa marca es china, es BID. Se consagró por primera vez como, se puede decir, el máximo vendedor de vehículos híbridos. Es decir, que funcionan con baterías. Entonces, China está desarrollando baterías muy interesantes que hacen que la energía sea mejor gestionada y no solo para vehículos, sino también para hogares. ¿Estamos? Entonces eso es muy interesante. Comunicaciones. Ahora vamos a analizar algunos protocolos por aquí, por ejemplo, los buses, el Modbus, algunos TCP, conexiones, etcétera. Vamos a analizar
es este mundo. Entonces, la domótica es todo esto, miren. Por eso se dice que es un negocio muy lucrativo y rentable, que mueve billones y billones y billones de dólares, y esto solo va a subir en capitalización con los próximos años. Entonces es un tema de a tenerlo muy en cuenta si vamos a trabajar en la creación de una empresa o de prestación de nuestros servicios. Recuerden, nos estamos formando para tecnólogos y una de las características importantes que queremos los docentes y como carrera formar en ustedes es el tema de emprendimiento, sabiendo que estas tecnologías pueden ayudar muchísimo en su economía y en su vida empresarial. Bien, vamos a analizar algo más. Aquí podemos observar una casita, ¿no es cierto? Esta casita tiene algo importante, IoT, es decir, que a través de una banda de ancho, una red de banda ancha, es decir, de una conexión de red, yo puedo interactuar también con equipos eléctricos. Esto no es nada nuevo, esto ya es muy común. Pero lastimosamente en Latinoamérica solo el 20% del mercado ha sido explotado. Es decir, que todavía existe un 80% que no lo es frente a los Estados Unidos, Europa y China, que ellos ya manejan un 70 u 80% del negocio. Entonces, se puede decir que ese negocio acá en Latinoamérica es altamente escalable porque todavía no está nada explotado. ¿Qué podemos conectar a una red de datos? Pues un ordenador, un sensor de presencia, un sensor de humo, una alarma, un videoportero, el tema de utilizar sistemas de audio inteligente, redes multimedia, electrodomésticos, paneles solares y redes domóticas. Todos controlados con PLCs que también se conectan a la Internet. Fantástico, ¿no? Entonces, miren cómo entra el tema de la instalación eléctrica de los PLCs, las tecnologías de sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Estos de aquí son los sensores más, se puede decir, sensores y actuadores más utilizados. ¿Sí? La empresa Beticino, una empresa de origen español, europeo, italiano, es el fabricante más grande aquí en Latinoamérica y particularmente tiene un mercado muy grande aquí en el Ecuador de actuadores, de focos, actuadores, de interruptores, detectores de presencia, de termostatos, etcétera. Entonces, estos modelos ya son un poco antiguos, que esta fotografía tiene unos 2 o 3 años más, pero estos son los sensores que hoy por hoy son altamente demandados, ¿no? Así son los interruptores domóticos, ¿sí? Ya son simplemente de un tipo touch, los detectores de presencia que a la cuenta tienen un sensor PIR y los termostatos. ¿Quién me puede decir dónde encuentro yo un termostato? ¿Qué es un termostato? ¿Quién me puede decir? Sensor de temperatura. Exacto, sensor de temperatura. Alguien que de pronto no le tomé lista y ya se integró. Todavía no llega nadie de los compañeros. Ya todos. Ah, Alex, sí, ya te pasé el registro. Yo Ya pasé inscrito el para registro, estaba hace Alex. rato todavía en el trasladándome. Ya, Quería hacer fantástico. Fantástico, muy bien, no hay problema. Entonces, acá tenemos nuestros sensores y nuestros interruptores, ¿correcto? El termostato para controlar la temperatura, termostatos eléctricos. Estos son muy comunes en Europa. ¿Por qué? Porque allá nosotros tranquilamente tenemos temperaturas de -8, -6 grados. De hecho, Londres ahorita se está en -10 grados. En Nueva York estamos -12 grados actualmente. Entonces, la gente muere dentro de sus hogares ahí. Es por eso que este tipo de instrumentos son vitales en ciertos lugares. Por eso son muy demandados. Tenemos un sensor de viento. Aquí podemos verlo. Se llama también anemómetro. ¿Cómo es que se llama? Anemómetro. Este sensor de viento particularmente sensa la velocidad del viento y es altamente utilizado cuando tenemos sistemas de eólicos. Recuerden, hay sistemas eólicos domésticos donde este tipo de sensores, cuando por ejemplo se presentan vientos huracanados,
el aerogenerador ya no debe funcionar. ¿Por qué? Porque al moverse muy rápido puede sufrir fracturas en su estructura, dañando el aerogenerador. Entonces, este sensor lo que hace es detectar si hay posibles indicios de vientos huracanados y hace que se bloquee o se guarde el aerogenerador para evitar que éste se destruya. O también como un aviso de que se acerca una tormenta. Tenemos sensores de lluvia altamente utilizados en el sector de la agricultura inteligente. Por ejemplo, en los terrenos no es muy conveniente que sean demasiado húmedos, porque las semillas, en vez de hidratarse, llegan a sufrir deterioro, es decir, la palabra correcta es eh, dañarse, a estar en un estado de putrefacción por su humedad, por su alta humedad. Entonces estos sensores, por ejemplo, si hay detectan que ha llovido demasiado, por ejemplo, ya no activan sensores o actuadores de riego, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya el terreno ya fue mojado por la lluvia. Si va a haber otro riego, puede hacer que haya un exceso de agua en el terreno y las semillas lleguen a un estado de putrefacción, por ende perdiendo toda una cosecha. Es en los jardines, es altamente utilizado. Estos son conectados plenamente a la banda ancha, ¿no? De nuestros hogares, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos observar algo. No sé si lo pueden determinar. ¿Quién me puede decir qué es esto que estoy indicando con el cursor? ¿No es un regulador de densidad de luz? Por ahí va. Depende. Sí puede serlo. De hecho, la envoltura es para uno de ellos, como comenta Alex. Y pueden ser detectores de humo, pueden ser sensores de brillo, etcétera. Por lo general, todos, este encapsulado, por lo general es un poco estándar en el tema de sensores, como por ejemplo para detectar humo, para detectar lúmenes de una habitación, etcétera, 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 ¿no? Algunos elementos importantes. Bien, acá por ejemplo también tenemos algunos elementos que son domotizables. Bien, aquí tenemos un foquito que puede ser plenamente domotizable, una alarma. Miren, esta es la electroválvula que lastimosamente no se encontró en Austrorriego. No sé si. Esta no es la que no había, ¿no es cierto? Se veía esa ahí, en series, Pero una creo. grande Eran la que no 4 y había. 6. Ajá. Ajá. De tubería más grande creo no había. Sí, de más diámetro. Claro, por ejemplo, estas de aquí tienen la capacidad de abrir y cerrar las griferías. Súper útiles, por ejemplo, cuando yo por lo general a veces soy un poco despistado cuando salgo de casa y hay veces que se va el agua y yo no me fijo si es que cerré o no, cómo es la llave del agua. A lo mejor me estaba lavando las manos, se fue el agua y ya no volvió más, ¿no? Entonces me fui, simplemente me fui y no me fijé si dejé cerrando el- la llave del agua. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es cuando regresa el agua y no hay nadie, ¿no es cierto? Entonces, esa agua, si me iba a un lugar en el que me iba a demorar a lo mejor 1 o 2 días, pues esa cantidad de tiempo el agua estará irrigándose, ¿no es cierto? O desperdiciándose es la palabra correcta, haciendo que mi cuenta de agua pues aumente de forma dramática, ¿no es cierto? No sé si a ustedes alguna vez les pasó que la cuenta del agua salió muy alta por algún descuido. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede utilizar una electroválvula y sensores como los sensores de presencia. Si no hay este movimiento en la casa y el agua se está regando, inmediatamente a través de un PLC se puede mandar una señal para que, como no hay nadie en casa y eso se está regando, digamos, ya, digamos, le podemos dejar un tiempo de 10 minutos o menos, o 5 minutos, que esté testeando. Después de esos 5 minutos haga un testeo en la casa, a ver si hay alguien en casa. Si no hay alguien en casa, eso quiere decir que de pronto alguien se olvidó, alguien dejó abierta esa llave, entonces cierra el sistema automáticamente. ¿Qué les parece?
Esa es una de las muchísimas aplicaciones que puede tener. De pronto para habilitar o deshabilitar una bomba de agua, por ejemplo, estamos en un 10º piso, un 11º, un 13º piso de un edificio. Allí el caudal del agua es casi nulo. Y si alguien tiene, por ejemplo, en los baños, calefones, los calefones para poderse prender, o sea, funcionar o calentar, necesitan un cierto nivel de caudal, ¿sí o no? Si no hay ese nivel de caudal, ¿se prenderá ese calefón? No, no se va a prender. Nos tocará bañarnos en agua fría, ¿no? Imagínense, aquí en Loja en agua fría todos los días es ya hasta un poco contraproducente para la salud. Entonces, por ejemplo, ese de aquí puede activar una bomba si está leyendo a través de un sensor de caudal, si está leyendo que no llega a la cantidad de pascales suficientes en este caso, al calefón, active una bomba y aumente el caudal del mismo. ¿Qué les parece? Sí. Motores en toldo, esto es muy utilizado en tiendas, motores en persianas también, y todos son conectables a nodos, ¿no es cierto? Miren acá, por ejemplo, existen elementos muy parecidos a los PLCs, que en realidad son una especie de contactores eléctricos que pueden llegar a ser temporizables. Por ejemplo, para activar un sistema de aire acondicionado, ¿sí? Yo puedo hacer que este sistema sea controlable a través de internet, a través de un celular, en donde toma energía de potencia de un lado y alimenta el sistema de aire acondicionado o calefacción, como queramos llamarlo, o en su defecto lo desactiva por una señal del usuario desde fuera. Estos sistemas ya nos han llegado a inundar el mercado. Por ejemplo, una empresa muy conocida por nosotros, Omron. ¿Alguien ha escuchado el término Omron? ¿En dónde lo han visto? Yo, por ejemplo, lo he visto Omron en los focos comunes. Osram. ¿Han escuchado Osram? Es muy común. También son de focos, por ejemplo. Omron es Osram, ¿sí? Pero fabricante de dispositivos domóticos, sensores, PLCs. Hay PLCs Omron, miren, hay PLCs Omron, hay variadores de frecuencia Omron, hay preactuadores Omron, contactores Omron. Así es uno de los competidores más destacados de Siemens en Latinoamérica. ¿Sí? Omron es muy, muy, muy utilizado. También tiene un lenguaje muy parecido al de PLC. Es un poco distinto, sí, pero se parece mucho. Es muy orientado a la programación gráfica, como nosotros hemos visto en las aplicaciones que hemos desarrollado en PLCs, ¿no es cierto? Y las que hemos tenido también la capacidad de poner en práctica en los laboratorios, ¿no? Hemos ya tenido creo que 3 o 4 prácticas y bueno, hemos tenido la facilidad de poder realizar algunos elementos de trabajo justamente en el aula, ¿no? Bien, eso particularmente con el tema domótico. ¿Sí? Todos estos elementos son conectables a la red, ¿sí? Al hablar de nodo me estoy refiriendo a la red eléctrica, a la red de datos, perdón, a la red de datos. A esto también se le conoce como Internet de las Cosas. De hecho, en la primera aplicación de Internet de las Cosas se lo hizo en 1968. O sea que no es tan nuevo IoT. Se trató de un estadounidense, Matthew Harmon, que era un técnico eléctrico de la empresa Fisher de Chicago, Illinois, que más o menos en el año 68 hizo un prototipado que se conectaba a una intranet, una red. Y se trataba de una tostadora. En realidad, esa fue el primer prototipo IoT del mundo, una tostadora. Donde esta tostadora, cuando
llegaba a tostar plenamente el pan, y recuerdan que la tostadora tiene una especie de dispositivo mecánico que si pones el pan verticalmente, ¿no es cierto? Cuando ya llega a tostarse plenamente, sale el pan. Tiene un mecanismo de salida del pan. Entonces, cuando el pan salía, mandaba una señal por la intranet avisándole a través de una bocina o de una alarma a una persona que estaba a algunos metros fuera de la casa, indicando que el pan ya estaba, ¿ya? Y desactivando, por supuesto, la tostadora. Entonces, ese fue el primer sistema IoT del mundo, miren. Ahora hay sistemas IoT increíblemente poderosos. Domótica se está fusionando enormemente con inteligencia artificial y está dando ejemplos muy, muy interesantes, como por ejemplo el tema de aplicaciones en la nube o cloud computing. ¿Qué es esto de cloud computing? Por ejemplo, yo tengo la capacidad de dejar tareas en mi casa. Es decir, necesito que la lavadora de platos lave los platos de tal hora a tal hora, que de pronto el sistema de irrigación del jardín irrigue el césped de tal hora a tal hora y esté monitoreando. Si es que está muy húmedo y llueve, inmediatamente que corte el riego. Si hay una fuga de agua en alguna tubería, que el sistema lo detecte. Ya lo están haciendo con inteligencia artificial, haciendo que los procesos sean muy, muy, muy exactos, muy precisos. ¿Sí? Eso ha llevado, por ejemplo, a que el estado de Nueva York, todos ubican dónde queda Nueva York, Estados Unidos, por lo general consumía solo en el estado de Manhattan, donde viven 10 millones de personas, solo en una isla del porte de Quito, poco menos incluso, 10 millones de personas viven ahí. Ellos consumían el equivalente a 19 piscinas olímpicas por hora de agua, ¿no? Estamos hablando que es una cantidad gigantesca de agua. Perdón, no es 19, tengo aquí el dato exacto, es 69 piscinas olímpicas de agua por hora. No es ni por día, no por hora. ¿Ya? Eso ellos consumen esa cantidad de agua potable. Ese censo fue hecho en el 2012, donde la IoT apenas albergaba el 0.1% de los hogares o edificaciones de Manhattan. Ahora, en el 2023, con el último censo en realidad de marzo del 2023, de 69 piscinas, solo se está consumiendo 60 por hora. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la población también aumentó de la isla y ahora son 12 o 13 millones que viven en la isla y se redujo el consumo de agua. En pocas palabras, el desperdicio de agua se redujo gracias a estos sistemas. Eso le ahorra al municipio, digámoslo así, o a la alcaldía, no sé cómo, a la gendarmería de Nueva York, 2 trillones de dólares anuales. ¿Sí? Entonces, estos sistemas hacen cosas muy interesantes en el tema económico. ¿Sí? Por eso cuando nosotros trabajemos con esto y queramos indagar un negocio, de hecho tenemos alumnos que ya trabajan en esto, lo más interesante no es tanto formarse, bueno, que claro que es muy importante formarse en la tecnología, pero ¿qué pasa si solo te formas en la tecnología y no sabes del negocio? Para este tipo de negocios, como los de multiservicios en electrónica y electricidad o telecomunicaciones, que es un amplio mercado para trabajar, primero hay que conseguir clientes, ¿sí? Primero hay que conseguir clientes. Allí se nace en este tipo de negocio. He tenido la posibilidad de poder conversar con algunos estudiantes, algunos emprendedores que no sabían de la tecnología o de pronto en la institución recibieron ciertas bases, pero
Créanme, ninguna universidad nos forma para la vida. Nos da ciertos conocimientos, pero la perspicacia la ponemos nosotros. Entonces, es importantísimo cuando nosotros vayamos a trabajar en eso, tener clientes. Porque si sabes de la tecnología, dominas la tecnología, pero si no la pones en práctica como beneficio para la sociedad, de nada sirve. Entonces, muchas de las personas que han indagado en este mundo de la domótica, del multiservicio electrónico, primero consiguieron clientes. Empezaron de pronto con sus familias, con tíos, con sus abuelitos, con sus primos. Llegaron a tener uno o dos o tres clientes. Ellos fueron los mismos que los recomendaron con otras personas y formaron una red. Tenemos dos estudiantes que son ya help desk, mesas de ayuda. Estas mesas de ayuda ya, por ejemplo, ayudan en el ámbito de las telecomunicaciones y la empresa ya la ubicaron en Quito. Le están dando cobertura a las cooperativas de aquí de Loja en el tema de ATMs, que son cajeros electrónicos, también tienen que ver mucho con domótica. Donde, por ejemplo, si hay una avería en una ATM, los llaman a ellos y a través de la red, por eso está el nodo, miren, a través de la red o la nube, como quieran llamarlo, puede monitorear sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, él me comentaba que tiene muchos clientes adultos mayores en los cuales justamente muchos no pueden bajar gradas, se les dificulta prender las luces, algunos padecen de Alzheimer, no pueden prender las luces o se olvidan de dejar la estufa apagada. Miren lo que puede pasar. Entonces, por ejemplo, estos sistemas son geniales y por supuesto, el poder indagar en este tipo de negocios no solo implica tener los conocimientos tecnológicos, incluso yo creería que un poco más importante es tener la perspicacia de poder conseguir también clientes. No sé si les parece, ¿qué les parece esta idea? ¿Qué tan importante será formarnos solo como técnicos? ¿Qué nos faltará? No sé si alguien quiere darnos su punto de vista. Inge, pero técnico solamente en el tema de domótica. En cualquier tema, porque si hablamos de multiservicios, por ejemplo, no solo está domótica, están instalaciones eléctricas, automatización con PLCs, está el tema también de redes de telecomunicaciones. Bueno, eso es lo interesante, o sea, afrontar muchos ámbitos, porque justamente ahí está el negocio, ¿no? Por el tema de clientes, más clientes. Mm, A nivel de Ecuador y a nivel de Latinoamérica, las personas siempre están enseñadas a ser multifacéticas. No es como en el extranjero. En el extranjero, cada especialidad o cada persona se toma su especialidad, valga la redundancia, en cierto parámetro. Es así que, por ejemplo, un electricista no puede meterse en el campo de instalación de Internet. Entonces, de pronto ahí sí hay un poco más de respeto con las profesiones y un campo mucho más amplio en el que uno pueda capacitarse y también poner el precio a su trabajo. Pero acá, en cambio, eso es conocido de que todo el mundo, en cambio, abarca todo. Si un eléctrico puede hacer la instalación del Internet, pues lo hace. Y entonces creo que yo ahí hay que ser más bien un poco más multifacéticos y acaparar un poquito de conocimientos de todo. En cierta manera que se haga una especialización muy complicado y realmente no he visto tampoco que se otorgue, a no ser las tecnologías que ahora nosotros mismos estamos cursando, que se otorgue específicamente un campo y en el que se respete bastante ese tema. Yo, por ejemplo, en mi trabajo a mí me toca ser eléctrico, mecánico, de programación, atención al cliente. Hay que manejar el campo muy amplio, muy amplio. Muy bien, muy interesante la acotación de Alex, que justamente cae en la realidad. Exactamente, muchos parámetros importantes de nosotros los técnicos es ser todólogos y realmente eh, es importante ir dominando alguna de las áreas
si tal vez de pronto nosotros no dominamos todas las áreas, que es lo más normal. Miren, el área de la electrónica es enorme. Solo en electrónica hay más de 25 ramas de las que se conocen en Latinoamérica. Por citar, por ejemplo, esto es domótica, hay inteligencia artificial, hay automatización industrial, automatización doméstica, hay controles y sistemas SCADA, hay controles de autómatas, hay blockchain, hay robótica. Entonces, telecomunicaciones, ni hablar, es otro mundo. Entonces, siempre es importante ir indagando, ir analizando esos puntos. Y saben qué, después de todos los conocimientos que vamos recibiendo, es importante ir analizando cuál nos gusta más, o sea, cuáles son las que más nos gustan. Y hay algo importante e interesante, que tenemos una oportunidad de poder determinarlo. Y es que en los últimos semestres también se nos viene el tema de la tesis. Entonces, en la tesis es importante con anticipación ir analizando los temas que a nosotros nos gustan. Pero ¿saben qué? Más que las tecnologías que a nosotros nos gusta, es ir identificando qué problemas nos gusta a nosotros solucionar. Porque en realidad el electrónico está llamado a solucionar problemas. Esa es realmente la base, la filosofía, el punto central, el punto medular de un electrónico, solucionar los problemas. Entonces, vamos identificando cuáles son esos problemas que nosotros tenemos o nos apasiona poderles dar solución. Y justamente allí encontraremos nuestro tema de tesis, no encontraremos no solo nuestro tema de tesis, sino ese norte que necesitamos. A veces nos desanimamos porque no sabemos a qué apuntarle y es normal. Eso es normal. Me pasó a mí, le pasó creo que a la mayoría, ¿sí? Pero lo importante acá es no darse por vencido e ir analizando, ir pensando, ir leyendo. Miren, el ser humano jamás, de los jamases, deja de aprender. El ser humano que empieza a dejar de aprender, incluso cuando tenga 90 o 100 años, o los años que tenga, empieza a morir. ¿Por qué? Porque realmente el aprendizaje continuo es el único que aumenta la autoestima en el ser humano. Y si aumenta la autoestima en el ser humano, mejora su condición de salud, su sistema inmune, sus pensamientos son más lúcidos, su memoria no se pierde, combate el Alzheimer, en fin. Nosotros nunca debemos dejar de aprender, así no nos guste. ¿Por qué? Porque ese es un gestor de la autoestima. Y qué mejor en esta área tan interesante como es la electrónica, y les felicito haberla seguido, porque es una rama que se acopla a todo el mundo. Miren, hay electrónica médica, hay electrónica de instrumentos, hay un montón de cosas, hay electrónica hasta con el tema de gastronomía, miren. En fin, hay de todo en esas áreas. Entonces, es importante analizar. ¿Y cómo podemos lograrlo? A través de hábitos buenos de lectura y de investigación y de un continuo aprendizaje. Aunque sea que se aprenda cosas pequeñas, suman. Entonces, desde ya que estamos prácticamente en un tercero, que prácticamente ya diríamos, estamos ya en un cuarto semestre, ir indagando, perdón, aquellas tecnologías que nos van a servir muchísimo. ¿Correcto? Bien. Estamos un poquito con el tema un poco cortos, ¿no es cierto? Bien, más que de domótica hablar en sí, justamente me gustaba topar este tema porque en realidad a veces nosotros perdemos el norte cuando estudiamos. Lo comento porque alguna vez a mí me pasó. Y la única forma, ve, Johnson ha llegado. ¿Cómo estás, Johnson? Bienvenido. Ya te paso registro. Entonces, ¿Cómo está, profe? sí, justamente estos puntos son importantes. Miren, no hay que jamás dejar de aprender. Aprender es la clave de la salud. ¿Sí? Mejora muchísimo el término de nuestra autoestima.
enormemente el tema de nuestra autoestima. ¿Qué tiene que ver la autoestima con domótica, con electrónica? Tiene que ver muchísimo. De hecho, el tema de autoestima nos motiva a seguir siempre, a no abandonar nunca, a no abandonar nunca. Entonces, los hábitos de aprendizaje deben ser continuos. No podemos dejarnos de no aprender. No importa que no sea electrónica, siempre tenemos que estar viendo en eso, porque de alguna forma mejora nuestra calidad de vida. Ninguna de las personas que se han vuelto ricas o millonarias o que de alguna forma han llegado a triunfar en la vida han sido personas que se han dejado en aprender. Han sido personas que han sido constantes en el aprendizaje. Han sido personas que han desarrollado hábitos interesantes de aprendizaje a través de la lectura. Miren, como nunca en la historia de la humanidad, una generación como la suya tiene la oportunidad de aprender, porque ya no solo existe la lectura visual, ahora existen audiolibros, existen videos, existen holografías, existen un montón de cosas y términos muy interesantes que son herramientas que tenemos que tomarla en cuenta. Entonces, antes de poder aprender bien, háganse una retrospectiva interna y pregúntense, ¿qué área a mí me gusta trabajar? ¿En qué problemas me gusta meterme? ¿Qué problemas a mí me gusta solucionar? Y seguramente allí encontrarán la respuesta de la enorme área de la electrónica que ustedes puedan acoplarse. Porque si escogieron esta carrera y la siguieron hasta acá es porque les gusta, es porque de alguna forma han escuchado o han previsto dentro de su ser que esta carrera es muy llamativa y que puede formar parte de su vida de aquí para muchos años más. Entonces, es importante indagar internamente y preguntarnos qué problemas me gusta solucionar a mí. ¿Qué problemas me gusta solucionar? Por ejemplo, yo soy sincero, a mí me encantaba siempre los problemas de automatismos. Pues obviamente doy clases relacionadas a PLCs y automatismos, ¿no es cierto? Alguien me gusta realmente solucionar líneas de producción, por eso estoy en robótica. Pues perfecto, estoy en robótica. Alguien le dice, no, pues a mí me agrada el tema de interconectividad multimedia, pues estoy en telecomunicaciones. En fin, vale plantearse esas alternativas, esos problemas, investiguemos problemas para ir ya analizando el tema de tesis. Y ojalá puedan hacer un tema de tesis que les sirva para largo. No sé, un tema de tesis que de pronto se dé. Por eso, ahora que se nos viene el proyecto integrador, metámosle muchas ganas, trabajemos con mucho empeño. Tenemos el próximo sábado, que en realidad es nuestro último sábado tras la presentación. No va a haber más clases acá, esta va a ser la última clase. En PLC tenemos un detallito más que hacer y van a tener tiempo. Traer todos los materiales necesarios, todos los materiales, para ir trabajando con consecuencia de mi ayuda y todo lo demás. Bueno, la siguiente hora vamos a analizar un poquito del proyecto integrador. No los canso más. Les voy a dar unos 10 minutos más. Son 20 horas 50. A las 21 horas con 10 nos encontramos acá. 20 minutos para que puedan cenar. Y bueno, nos encontramos en el link de PLCs. Muchísimas gracias. Nos vemos. Listo ahí. Gracias. Listo, Inge.